Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Cuando llegamos finalmente a México, le dije a mi esposa que me iba a dejar ver pues todas las frutas que tenía México y no habían probado mis hijos unos plátanos tan ricos como están aquí en México, en serio. Entonces lo que hicimos fue empezar a comprar un montón de plátanos. Hicimos a nuestros hijos adictos a los plátanos. Ya después ahí sí conocen un grupo de platanónicos anónimos, me comparten información. En serio, no pueden dejar de comer plátanos. Cada día se tienen que echar unos plátanos. Cuando vamos a Chedraui, ya en serio se ríen de nosotros porque compramos un montón de plátanos. La gente de la verdulería que está junto de nosotros, los vecinos, un día pensaron que, y este es en serio, pensaron que tenía changos. Sí, en serio, me dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo está tu changuito? Y yo, changos, no, se hace parece un changuito, pero los quiero mucho. No, ya. Pero compramos muchos plátanos por eso, porque les gustan muchísimo. Ahora, cuando estaba yo emocionado de que vine a México y llegamos a comprar plátanos, compramos de sobra muchas veces los comprábamos ahí medio verdes, y los poníamos arriba del refrigerador, los poníamos ahí en un lugar, los dejábamos madurar. Y lo que nos pasaba, no sé si a ustedes les ha pasado, que muchas veces llegas, pones ahí tus plátanos a madurar y mañana los vienes a recoger y ya están así podridos. A nosotros nos pasaba muchísimo y desperdiciábamos un montón de plátanos así. Dejábamos los plátanos arriba del refri o los dejamos ahí en una esquina donde no nos estorbaran, nos olvidábamos de ellos y ya se podrían y no los podíamos comer. Ahora mira, el día de hoy quiero que veas conmigo 3 frutos del Evangelio. Son 3 frutos del Evangelio que te diría no son muy diferentes a esos plátanos, en el sentido que muchos de nosotros los desperdiciamos porque no los hemos probado, porque no los hemos disfrutado, porque no nos han alimentado nuestra vida cristiana. Y lo que voy a tratar de hacer hoy es ver 3 doctrinas importantísimas en la vida cristiana, 3 doctrinas que surgen del Evangelio. El Evangelio está formado, en otras palabras, por estos 3 pilares, por estas 3 doctrinas
Y cuando el cristiano experimenta, cree, confiesa estas doctrinas, se alimenta de estas doctrinas, te diría que su vida cristiana luce radicalmente diferente. Y lo que quiero hacer el día de hoy es animarte a no desperdiciar ninguno de estos frutos. Vamos a ver la doctrina o qué significa la redención, la propiciación y la justificación. Y el desafío que tengo el día de hoy es ver estas doctrinas que son tan profundas, son insondables. Al mismo tiempo las quiero hacer prácticas, y al mismo tiempo no me quiero tardar muchísimo. Ora por mí, quiero ver estos tres frutos contigo. ¿Te acuerdas las semanas pasadas? Estábamos viendo que los religiosos son pecadores. Aquellos que viven bajo religiones, bajo disciplinas, bajo mandamientos, esas personas son pecadoras tanto como las personas que viven sin ninguna religión. Como decimos que son los libertinos. Pablo nos está diciendo que no hay diferencia. Aquel que vive religiosamente, aquel que va a la iglesia todos los días, aquel que se memoriza versículos a diario, aquel que ayuna, aquel que está bajo un montón de reglamentos religiosos, que por afuera tú podrías decir, esta persona es muy buena, es muy religiosa. Pablo está diciendo que esa persona está al mismo nivel que el libertino que no conoce a Dios. Que delante de Dios todos somos pecadores, delante de Dios nos presentamos como pordioseros, sin nada que ofrecerle a Dios, y es su pura misericordia que nos otorga, y entonces se da a conocer a nosotros. No es que nosotros tuvimos un discernimiento especial, no es que tuvimos una sensibilidad aún más elevada que las demás personas. Pablo está haciendo ese punto. Pablo quiere dejarnos claro la condición de nuestro corazón. Está hablando de la pecaminosidad, del quebrantamiento, de la situación de los libertinos, de los religiosos, de todos. Fíjate en el versículo 20, dice: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Ahora Pablo va a dar una vuelta, un 180, y ahora Pablo, que nos deja ver la oscuridad de nuestra situación, nos empieza a predicar la gloriosa realidad del Evangelio. Y quiero que veas conmigo la primera doctrina. La primera doctrina es la redención que se efectúa en el Evangelio, versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta palabra, son justificados gratuitamente mediante la redención. ¿Qué significa redención? Muchas veces tenemos lenguaje cristiano que repetimos y pensamos que conocemos, otra vez conocemos y se nos olvidó. Pablo dice que Jesús en el Evangelio nos ha redimido. Es la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora quiero que te des cuenta que no hay justificación sin redención. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención. No hay justificación sin redención, y necesitamos entender qué es la redención. La idea de la redención se ve clarísima durante todo el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Dios estaba siendo esclavizado por Egipto? No tenían libertad. Estaban bajo el yugo de la esclavitud de un faraón y no tenían ni siquiera voz propia. Estaban destinados a trabajar hasta que murieran. Entonces Dios en su bondad escucha el clamor de su pueblo y decide rescatarlos de la esclavitud. Es Dios quien entonces se levanta, tiene misericordia de la condición del pueblo de Israel y decide redimirlos, decide comprarlos, decide sacarlos de la esclavitud, y es lo que vemos en Éxodo 6:6. Así que ve y guía a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Pon atención, fíjate, voy a librarlos, literalmente voy a redimirlos de su esclavitud. Voy a redimirlos con gran despliegue de poder, con grandes actos de justicia. Durante todo el Antiguo Testamento están figuras, sombras de la redención que Dios ha efectuado por su pueblo. Otra historia clarísima donde se ve la redención, ¿te acuerdas? Es la historia de Ruth y Boaz. Ruth es una mujer que se le muere su esposo, es viuda en medio de un pueblo que es estricto, es celoso a su Dios, ella es extranjera.
Ella es introducida al pueblo de Dios por medio de su esposo muere, ahora tiene a su suegra que es viuda, ahora tiene a su cuñada que es viuda, no tiene ni siquiera un recurso en ese pueblo, está prácticamente condenada a ser una pordiosera, a vivir en la calle, a vivir dependiendo de la misericordia de las personas que están afuera. Esta Ruth no tenía salida, no tenía escapatoria. Pero ¿te acuerdas la historia de este libro? Viene Boaz, y Boaz es entonces el redentor. Y Boaz es el redentor porque es pariente de su suegra, es pariente de Ruth. Boaz tiene los recursos para redimir a Ruth. Y no solo eso, sino que Boaz de su propia voluntad, nadie lo está obligando para hacerlo, sino que Boaz decide redimir, rescatar a Ruth. Ahora ponte a pensar en esto. En esta situación, en esta economía del libro de Ruth, era una sociedad agrícola. Tú estabas sembrando algo, maíz, lo que sea, venía una inundación, venía una sequía y tenías que pedir un préstamo. No había otra forma de salir, tenías que pedir un préstamo, y muchas veces eso significaba que ahora te entregabas a una deuda. Y prácticamente esas deudas eran generacionales. Prácticamente te dabas a la servidumbre de otra persona y otra familia por muchísimos años, esperando que pudieras pagar esa deuda. Muchas veces no lo hacías. Muchas veces entonces venía un redentor, que lo habla después de Levíticos. Si tienes ahí curiosidad, Levíticos 25 es lo que vemos en la historia de Boaz y Ruth. Viene un redentor que está dispuesto, que es pariente de esta familia en necesidad, que está esclavizada, que está atada a esta deuda, que no tiene salida. Entonces viene un redentor que es pariente de esta familia, que quiere sacarlos, que tiene los recursos y que puede asumir la deuda. Ahora este pariente no solamente quiere hacerlo, sino que tiene los recursos, y este pariente asume la deuda. Y es la imagen, es la sombra que vemos en Éxodo, es la imagen que vemos en el libro de Ruth y Boaz. Es Dios redimiendo, es Dios en el Evangelio, en Cristo, teniendo los recursos para hacerlo, es Dios teniendo el deseo para hacerlo, y es Dios participando o identificándose con nosotros para redimirnos de nuestra esclavitud. Ahora quiero que vayas conmigo al versículo 24. Dice: nos ha redimido gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Quiero que pongas atención en esa palabra. Nos ha redimido gratuitamente. En otras palabras, tú estás en una deuda gigantesca. No hay forma de salir de esa deuda. Y la única forma de salir de esa deuda es si Dios decide redimirte, si Dios está dispuesto, si Dios tiene los recursos para hacerlo, si Dios asume la deuda que tú tienes. Fíjate lo que dice: lo hace gratuitamente. Ahora, no quiero que pases esta palabra muy rápido. Fíjate, la palabra gratuitamente significa sin motivo de ser, sin causa, sin ningún derecho que tú tengas para poder recibir esa redención. Significa que es totalmente gratis. Imagínate que yo te quiero vender mi coche. No tengo dinero, quiero venderte mi coche. Y cuando yo lo compré, imagínate que me costó, vamos a poner un número, me costó 200,000 pesos. Lo compré de agencia, lo compré nuevo. Estoy bien endeudado, necesito vender mi coche y estoy buscando a alguien que quiera comprar mi coche. Entonces veo que tú ahí estás buscando un coche, llego contigo y te digo: mira, te vendo mi coche regalado. Te emocionas y dices: ¿a cuánto me lo vendes? ¿Está regalado? Claro, te está regaladísimo, 50,000 pesos. Es del año pasado, es solamente un año anterior, regaladísimo. Estoy desesperado, necesito el dinero, 50,000 pesos. ¿Crees que ese coche es regalado? Lógicamente no es regalado. ¿Sabes lo que hice en ese momento? Malbaraté mi coche. Lo vendí a un precio el cual no le correspondía. Tiene sentido. En vez de 200, no se devalúa en un año 150, y en vez de 200 te lo estoy mal vendiendo, lo estoy malbaratando y te lo estoy dando a 50,000 pesos.
Ahora, cuando yo te digo es regalado, debería de decir, mira, no es regalado, si me das 50,000 pesos, te lo doy. Está mal vendido. Pero ¿sabes lo que pasa en la vida cristiana? Cuando nosotros leemos que dice que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, leemos gratuitamente de forma demasiado superficial y vivimos nuestras vidas tratando de malbaratar la salvación de Dios. Te pongo un ejemplo. ¿Te ha pasado que para sentirte suficiente delante de Dios tienes que hacer un compromiso de no faltar a la iglesia, no sé, un mes? Que no vienes a la iglesia porque sabes que no eres lo suficientemente bueno para venir a la iglesia. Y no vienes a la iglesia porque estás en pecado, y estás en pecado porque no vienes a la iglesia. ¿Y sabes lo que ahí traicionamos nosotros? Que necesitamos juntar algo. Déjate 50,000 pesos. Necesitamos juntar 5 pesos y presentárselos a Dios y tratar de comprar ese coche o ese regalo que Dios nos da con 5 pesos. Dios nos está diciendo que es gratis y nosotros le estamos dando 5 pesos. ¿Te das cuenta de lo que pasa ahí? Imagínate que eres mi cuate, me caes muy bien y te veo que siempre estás llegando tarde porque tal vez no tienes coche, no tienes dinero para el taxi, no tienes dinero para el camión. Imagínate que tengo los recursos para darte un coche, que tengo los recursos para regalarte un coche padrísimo. Ahora te lo regalo, te doy la factura, te la firmo y tú dices, híjole, no, ¿cómo puede ser? No lo puedo recibir, no puedo, ¿cómo crees? No, mi dignidad no me lo deja hacer. Te doy 5 pesos. ¿Sabes lo que yo haría? Agarro el coche y me llevo tus 5 pesos. Me acabas de faltar al respeto. ¿Crees que 5 pesos van a pagar los 200,000 pesos de mi coche? ¿Crees que mi generosidad, crees que mi amor, crees que mi amistad se puede comprar con 5 pesos? Yo olvídate de los 50,000 pesos. ¿Sabes? Muchas veces leemos esta doctrina de la redención y mi oración es que el día de hoy la puedas ver por lo menos de forma superficial, por lo menos puedas mojarte tu apetito en esta doctrina, puedas entender lo que significa. Que Cristo nos ha comprado de la esclavitud del pecado, lo ha hecho gratuitamente, que Él ha asumido el costo total de la deuda que tenías. Y cuando dice que es gratuitamente, nos dice que es gratuitamente, sin causa alguna que nosotros le hayamos dado. Hermano, es mi oración que puedas vivir tu vida cristiana descansando en la gracia de Dios y dejando de juntar esos 5 pesos para tratar de comprar lo que Dios te ha regalado. ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina? Fíjate, si Dios nos ha rescatado, nos ha liberado del control del pecado, nos ha liberado de la culpa del pecado, nos ha liberado de la esclavitud de nuestros ídolos, de nuestros dioses falsos. ¿Qué significa que Dios nos ha liberado del control del pecado? ¿Sabes? Un libro padrísimo de San Agustín habla sobre la esclavitud de la libertad humana y nos explica, y este libro tuvo un gran impacto durante la Reforma, impactó la vida de Lutero, impactó la vida de Calvino. Y este libro habla de que el pecado nos ha transformado, y no es que se le ocurrió a Agustín, está hablando del libro de Romanos. El pecado nos ha abrazado, ha tomado el control de todos nosotros, que antes en el jardín del Edén nosotros éramos capaces de pecar y de no pecar. Teníamos un libre albedrío verdaderamente libre. Decidimos desobedecer a Dios y ahora entonces el pecado nos controla. Y si antes teníamos un libre albedrío, ahora entonces nosotros somos incapaces de no pecar. En otras palabras, todo lo que hacemos es pecado. ¿Te acuerdas el capítulo pasado que veíamos? Nadie hace lo bueno. Incluso la bondad que tú crees tener la haces por motivos secundarios, la haces para evitarte un problema más grande, para que te dejen estorbar ese borracho o esa persona que está ahí en medio apestando tu banqueta. ¿Te acuerdas? Toda la generosidad que hacemos, la hacemos no de una forma pura, por amor a Dios, para glorificar a Dios, sino que incluso la mejor bondad que podemos presentar la hacemos
manchada, controlada por el pecado. No hay nadie que haga lo bueno. Fíjate, entonces San Agustín nos dice que perdimos nuestro libre albedrío. No podemos no pecar, más bien podemos solamente pecar. Todo lo que hacemos es pecado. Después nos dice que en Cristo nos ha comprado de la esclavitud del pecado y ahora podemos decirle no al pecado. Y ahora entonces podemos no pecar. Ahora podemos vivir en santidad, podemos vivir en obediencia, porque ahora Dios nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado de su Espíritu, y ahora nosotros podemos decirle no al pecado. Y entonces la última realidad o el último estado, San Agustín dice que es en nuestra glorificación donde vamos a ser incapaces de pecar. Ahora quiero que te des cuenta de esto, que Jesús nos redime del control del pecado, que estamos liberados para hacer lo bueno, que podemos hacer lo bueno amando a Dios como un fruto de nuestro amor, de nuestra gratitud hacia Dios. No solo eso, sino que somos redimidos de la culpa del pecado. Salmo 103, versículo 12 dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Isaías 1:18, Juan 1:9, Hebreos 8:12. No hay condenación, por lo tanto, para aquel que está en Cristo Jesús. Romanos 8, ¿te acuerdas? Cristo nos ha redimido del control del pecado, de la culpa del pecado, nos ha redimido de la tiranía de nuestros ídolos. Quiero que regreses conmigo a la imagen de la esclavitud. Cuando el Evangelio, cuando los Evangelios, cuando el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos esclavos del pecado, tiene esta idea de redención, de un soberano que está sobre nosotros. Imagínate cuando el pueblo de Dios estaba siendo esclavo de Egipto, no tenían derechos, si no hacían lo que tenían que hacer eran golpeados, eran maltratados. Su bienestar dependía de apaciguar la ira del faraón o de agradar al faraón. ¿Sale? El faraón es el quien tomó el puesto de su Dios. Estaban siendo esclavos y necesitaban redención. No quiero que te separes de esa idea, porque cuando Jesús nos redime de la esclavitud o de la tiranía de nuestros ídolos, te diría que no es tan diferente. Sabes, muchos de nosotros no estamos esclavizados al faraón, pero estamos esclavizados a cosas que hemos hecho nuestros dioses. Y si no apaciguamos el ídolo de la comodidad, por ejemplo, si no hemos hecho algo que nos haya hecho cómodos, el día de hoy se pudre toda nuestra mañana, toda nuestra tarde. Muchos de nosotros tenemos, por ejemplo, el ídolo del éxito. Estamos dispuestos a hacer absolutamente todo para agradar a este ídolo, para apaciguar este ídolo. Esta experiencia ha tomado el lugar de nuestro Dios. Y como Israel, cuando fallaba en complacer a Faraón, era maltratado. Te diría, cuando nosotros fallamos en complacer a nuestros ídolos, somos maltratados. ¿No te ha pasado que si tu identidad está en el éxito, está en seguridad financiera, cuando fallas en cumplir esos patrones o esos estándares que has tenido para tu vida, no te sientes apabullado, no te sientes deprimido? No te sientes golpeado, no te sientes maltratado, te sientes libre. Sabes, en nuestra casa estamos luchando una adicción y la adicción es al Xbox. Creo que cometí el error de dejarle a mis hijos que el Xbox tomara demasiado control de su vida. ¿Sabes por qué me doy cuenta de eso? Porque si controlo el Xbox, los controlo a ellos. Y el día en que yo llegue a sugerirle a alguno de mis hijos que no vamos a jugar a Xbox el día de hoy, en serio, parece que no sé si van a llorar tanto si alguien les dice que se murió su papá. En verdad, no lo sé. Espero que sí. Hay un problema, me cuentan después, pero en verdad es algo trágico. Es algo trágico, berrean, se quebrantan y experimentan como una ansiedad existencial, en verdad, increíble. Y por más que yo les diga, aguanta, es solo un juego.
no va a pasar nada, no te vas a morir, respira conmigo, todo va a estar bien. Han hecho eso su satisfacción y están dispuestos a organizar su vida y su día alrededor de eso. Y entonces le decimos, si no terminas la tarea, pues no va a haber tiempo para Xbox. Y en verdad habrías de ver cómo le meten turbo, y hacen todo por crear espacio para eso. Y si tenemos visitas o si tenemos que salir a alguna parte, y pues no hubo tiempo para Xbox. Se van a la cama de malas, ansiosos, no pueden dormir. Te diría que vivimos en una esclavitud igual, que vivimos tratando de satisfacer algo que hemos hecho nuestro gozo, nuestra felicidad, y eso tiene poder sobre nosotros. Eso nos golpea o nos maltrata o nos hace sentir inútiles, nos hace sentir insatisfechos, nos hace sentir tristes, ansiosos, cuando no lo llegamos a satisfacer. Ahora, el Evangelio nos dice que Jesús nos redime incluso de la tiranía de nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque nos apunta a algo, nos ha liberado nuestra voluntad para decirle no al pecado, para elegir algo mejor. El Evangelio nos habla de la relación del control del pecado, de la culpa del pecado, de los ídolos. Sabes, este fin de semana, ayer queríamos ir a hacer despensas y había muchísimo tráfico. Y se me había olvidado que era el Buen Fin. ¿No te parece que Dios nos libera de tantos ídolos, incluso del materialismo? Le decía a mi esposa, híjole, ponte a pensar en eso. Y no, con esto no quiero decir que si compraste algo en el Buen Fin ya es pecado. Solo quiero que te hagas estas preguntas. ¿Estás dispuesto a esclavizarte por un año en meses sin intereses por algo que tal vez te va a alejar más de Dios? ¿Y estás dispuesto a trabajar más, menos tiempo para la iglesia, menos tiempo para la comunidad, lo que sea, para conseguir eso que tú crees va a mejorar tu situación el próximo año? ¿Y estás dispuesto a esclavizarte al banco, a préstamos, a mensualidades, intereses, por un año? Solo ponte a pensar en esto y te la dejo así. Cristo nos ha liberado de todos nuestros ídolos. ¿Qué es lo que tú tienes que piensas que si lo tienes, que si no lo tienes, tu vida no vale, no tiene sentido, no te va a dar gozo, no te va a dar felicidad? Cristo te ha mostrado qué es tu gozo, tu felicidad. Cristo te ha liberado de todos esos ídolos para que puedas satisfacerte en Él. Este fin de semana, en verdad, mi oración es que como cristiano puedas vivirlo de forma libre, sin esclavitud de estereotipos, a fantasías de que lo necesito, que puedas hacer tus compras si las necesitas. Liberado en Cristo, con tu gozo en Cristo, con una idea de generosidad en Cristo, amando a los demás en Cristo. ¿Sabes? Cristo te libera también de la esclavitud de sus ídolos. Cristo te satisface tanto que te muestra que puedes ser totalmente feliz si no tienes ese plasma, si no tienes ese Xbox, si no tienes ese sillón, si no tienes esa mesa. No tienes que vivir esclavizado a otra cosa para ser feliz, porque puedes vivir satisfecho en Cristo y gratis. ¿Sabe? Entonces vemos la redención, vemos la propiciación. Romanos 3:25. Fíjate lo que dice: Dios ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Fíjate esa palabra. En la Nueva Versión Internacional dice sacrificio para obtener el perdón de pecados. Literalmente es propiciación. Muchas personas ya ni siquiera saben lo que es propiciación. Es como lo traduce la Reina Valera 60, la Nueva Versión de las Américas, a quien Dios puso como propiciación. Y esta palabra propiciación es un sacrificio que se hace para satisfacer la ira de alguien. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Había sacrificios de propiciación. Cuando el pueblo de Dios pecaba, entonces el pueblo de Dios ofrecía algo para la paga de sus pecados. Ahora, muchas veces cuando hablamos de propiciación, cuando hablamos de que Dios necesita un sacrificio,
Muchas veces nos escondemos de esta idea, nos avergüenza esta idea que Dios necesita apaciguar su ira. No es cierto que Dios es un Dios de amor, no es cierto que es un Dios paciente. ¿Por qué entonces necesita un sacrificio tan sangriento para apaciguar su ira? ¿Por qué si Dios es tan bondadoso y tan paciente y tan misericordioso, por qué es que Dios se aira, se enoja en demasía con los pecados? Te diría que la muestra de su ira es la muestra de su amor. Y no se enoja en demasía, sino se enoja de forma justa. Fíjate lo que dice T. Wright, lo habíamos leído las semanas pasadas, te lo recuerdo. Si Dios no odia el racismo, no es bueno ni amoroso. Si Dios no se enoja por el abuso infantil, no es bueno ni amoroso. Si Dios no está completamente decidido a erradicar de su creación en un acto de ira y justo juicio, la arrogancia que permite a las personas explotar, bombardear, acosar y esclavizar unos a otros, no es ni amoroso, bueno, ni sabio. ¿Te das cuenta? Si Dios no hace justicia en todo este desorden que hemos hecho en la creación, entonces Dios no es justo ni sabio. Ponte a pensar en esto. No sé si tengas ahí un nieto, un sobrino, un hijo. Ponte a pensar en esa persona. Y ponte a pensar en alguien que le haya hecho algo terrible. Algo que lo haya lastimado, que le haya quitado su vida o que le haya cambiado su vida para siempre. Que lo haya abusado, lo haya asesinado, algo terrible. Imagínate que alguien llega a lastimar a esa persona que tanto amas. Los llevan a la corte. Están delante del juez. Tú esperas que esa persona pague por sus pecados. ¿Qué harías si ese juez se levanta y le dice a este criminal: sé que hiciste mal, sé que lo que hiciste fue reprobable, pero no lo vuelvas a hacer, puedes salir libre? ¿Habría justicia en eso? ¿No gritarías en angustia, en ira, en enojo? ¿No reclamarías que alguien pudiera hacer una justicia, que alguien reparara por todo este mal, que alguien pagara por lo que apenas se acaba de hacer a una persona totalmente inocente? ¿Sabes la diferencia de esto? Es que nosotros no somos inocentes de cómo hemos atentado delante de Dios. Y es Dios mismo quien está dispuesto a pagar el precio por nuestro pecado. Es Dios mismo que no puede ignorar la maldad que nosotros hemos causado. Es Dios mismo quien está dispuesto a pagar por todo el daño que hemos hecho y la afrenta a su santidad que hemos causado. Es Dios quien no puede ignorar el pecado, es Dios quien tiene que actuar justamente. Fíjate lo que dice en Terrario otra vez. Si Dios no radicara todo en un acto de ira y justo juicio, si no radicara en un acto de ira y justo juicio la arrogancia que permite a las personas explotar, bombardear, acosar y esclavizar a nosotros, no es bueno ni amoroso. ¿Y qué si Dios en un acto de ira y justo juicio ha erradicado todo ese pecado delante de sus ojos? ¿Y qué si lo ha hecho en sí mismo? ¿Y qué si ese juez que se levanta y dice: lo que has hecho merece la muerte, lo que has hecho es indescriptible, lo que has hecho te condena para siempre, y yo estoy dispuesto a pagar por ese pecado con mi propia vida, con mi propia libertad? Eso es la doctrina de la redención, de la propiciación. Fíjate, John Murray, un teólogo, dice: Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo con el fin de que con su sangre hiciera provisión para el alivio de su ira. Una vez más, Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo con el fin de que con su sangre hiciera provisión para el alivio de su ira. Ahora, no sé si has visto un video, incluso tiene música así como muy sentimental, de un cuate que tiene un tren, maneja un tren, y entonces o está en las vías, ya no me acuerdo, pero la historia es de un tren que está a punto de estrellarse. Por un lado está el tren que está en una vía que está a punto de estrellarse, por el otro lado está el hijo de este cuate que maneja los controles de la vía. Y entonces creo que todos hemos visto eso, ¿no? Si tal vez creciste como que sea en los 90, en el 2000, por ahí, creo que has visto eso. Entonces el piloto del tren, se me olvidó la palabra para este cuate que tiene el tren,
pero esta persona tiene que decidir si salvar a tantas personas en un tren o si salvar a su hijo. Solo tiene de una. Si decide salvar a todas estas personas en el tren, va a cambiar el rumbo del tren y el tren va a aplastar a su hijo, porque su hijo está jugando en las vías del tren. Pero si decide salvar a su hijo, esta persona va a salvar a muchísimas personas dentro del tren. ¿Te acuerdas de esa ilustración, de ese video? ¿Sabes cuál es la falla teológica de eso? Que no es Cristo que está obligado por su papá a morir por su pueblo. Que no es Cristo que esté ignorante de lo que va a costar. Que no es Cristo quien está allí siendo forzado a morir por este pueblo. Y es ahí donde nos vaya a nosotros entender la Trinidad, porque es Dios y Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trabajando en unísono, en uniformidad, para cumplir con el plan de redención. Y es entonces el Padre enviando al Hijo y el Hijo decidiendo ir a morir por su pueblo. No es Dios quien forza a su Hijo, es Cristo quien se levanta y dice: yo voy, Padre, como tú lo has decidido. Dietrich Bonhoeffer, fíjate lo que dice: el perdón es una forma de sufrimiento. Cuando perdono, no solo he sufrido la ofensa, sino que también he liberado o suprimido los derechos legítimos de una justicia retributiva y estricta en favor de una justicia redentora y costosa. Pon atención en esto. En otras palabras, cuando uno perdona, verdaderamente perdona, tiene que asumir el sufrimiento. Hace tiempo leí un libro, El Espíritu en la Selva, no sé si lo han leído ustedes, pero es una historia terrible de gente que vive en la selva amazónica y que ha vivido por generaciones matándose unos a otros. ¿Y sabes por qué se matan unos a otros? Porque una historia donde el bisabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo mató al tatarabuelo de esta tribu. Y cada generación ha vivido retribuyendo justicia. Entonces, porque tú me mataste a mi tatarabuelo, yo voy a matar a tu tatarabuelo. Y como tú mataste a mi tatarabuelo, yo voy a matar a tu tatarabuelo. Y como tú mataste a mi tatarabuelo, yo voy a matar a tu bisabuelo. Y como tú mataste a mi bisabuelo, yo voy a matar a tu abuelo. Y así han vivido por generaciones. Lo que Dietrich Bonhoeffer está diciendo, el perdón verdadero asume el costo. Porque cuando yo perdono, estoy dispuesto a dejarlo ir. No me tienes que pagar absolutamente nada, porque si me pagas o si te esfuerzo a pagarme, estoy promoviendo una vez más la maldad que causó el primer pecado. Lo que Dietrich Bonhoeffer está diciendo es que Dios asumió totalmente el costo y decidió perdonarnos verdaderamente. Verdaderamente, sin una justicia retributiva para nosotros, sino que decidió asumir el costo, pagándole el costo, asumiendo la afrenta. Y fíjate lo que dice: con un favor de una justicia redentora y costosa. Así demostró su justicia por causa de la paciencia, había pasado por alto los pecados pasados. ¿Has escuchado los pecados de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón? Dios los pagó todos en la cruz de Cristo. No hay pecado que para el pueblo de Dios sea sin paga. Cristo ha pagado por absolutamente todo. Cristo nos ha demostrado, Dios nos ha demostrado que le interesa la justicia, que es misericordioso. Estaba leyendo una historia hace un par de días, no sé si la leyeron, terrible, de un papá que fue a la cárcel porque había construido una jaula para su hijo dentro de su casa, y su hijo vivía dentro de una jaula. Qué terrible. Papá violento, iracundo, y le aventaba en comida como un perro a su hijo. Hicieron una investigación y pudieron descubrir que su hijo vivía maltratado físicamente, psicológicamente, vivía enjaulado ahí. Fíjate que la distorsión de no conocer el Evangelio te diría que no es muy diferente a eso. Porque no solamente Dios se interesa por la justicia, sino que también Dios es misericordioso. En otras palabras, la doctrina de la propiciación nos debería a nosotros descansar en lo que Dios ha pagado. Muchas veces sabemos que no somos lo que debemos de ser delante de Dios, sucumbimos a la tentación, y ¿no te ha pasado que te sientes tan aplastado, tan deprimido por tu pecado, te sientes incapaz de presentarte delante de Dios, te sientes temeroso de Dios? Sabes, Dios ya pagó por ese pecado.
Si Dios no fuera misericordioso, si solo le interesara la justicia, vivirías enjaulado. Pero no solo eso, también estaba leyendo una historia esta semana de un joven que estaba manejando en sentido contrario en un bulevar. Lo para el tráfico y este joven, un joven con recursos, un joven que se creía con derecho de hacer todo, le estaba diciendo al policía que no le importa la autoridad, no está acostumbrado a lidiar con la autoridad y que el policía lo estaba poniendo nervioso y lo iba a demandar. Ponte a pensar en esto, me pongo a pensar en los papás de este hijo. Obviamente los papás de esta persona no le enseñaron límites, no le enseñaron la justicia, tal vez le enseñaron puro amor, tal vez le dijeron todos los días que eres especial, que mereces todo, eres el campeón, que por todo vas a conquistar el mundo. Y esta persona salió creyendo todo eso. No creció con justicia, no creció con límites. Fíjate, esta persona está tan alejada de su papá como la persona que vive en una jaula. Esta persona está tan perdida en su vida, tan desorientada como la persona que vive en una jaula. ¿Por qué? Porque no es que Dios nos muestre nada más puro amor y nada de justicia, o Dios nos muestre pura justicia y nada de amor. Es Dios el mejor Padre que nos muestra su amor y su justicia, nos muestra la gravedad de nuestro pecado y al mismo tiempo nos muestra la misericordia para que nosotros podamos ser brutalmente honestos con nosotros mismos, con nuestra condición, con nuestro pecado. Podamos vivir descansando que Dios ha pagado absolutamente todo. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Fíjate, los que tienen fe en Jesús. Es una fe objetiva, no es la cantidad de tu fe. Es fe en Jesús, no es que tienes que trabajar para producir una fe en ti mismo, es una fe que se te da, es fe en Jesús que se te da gratuitamente. Si tienes poca fe, no tienes que vivir inseguro de tu salvación. Si tienes mucha fe, no puedes vivir orgulloso de tu calidad de fe, porque la cantidad de fe es el objeto de tu fe, es fe en Cristo. Romanos 3:25 otra vez, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Déjame terminar con el último punto. La justificación. El tercer fruto del Evangelio es la justificación, versículo 21. Pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Pero ahora, está hablando de nuestra condición, de nuestra condenación, y ahora dice, pero ahora. ¿Sabes? Lutero, Calvino están diciendo que esta palabra es la más gloriosa del Nuevo Testamento. Nos apunta a una nueva realidad, pero ahora la mediación, sin mediación de la ley, sin nada que podamos ofrecer, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la fe y los profetas. Fíjate el versículo 17 del Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Versículo 24. Por su gracia son justificados gratuitamente. Date cuenta de esto. No solamente somos redimidos del pecado, somos justificados. El Evangelio no nada más son las buenas noticias de que Cristo ha pagado por sus pecados. El Evangelio son las buenas noticias de que Cristo te ha vestido de su justificación. El Evangelio no nada más es que Dios ha quitado cada uno de tus pecados y te ha dejado en cero, para que después tú puedas vivir tu vida echándole ganas con el mejor esfuerzo que puedas tener y esperando no caer en pecado otra vez. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que en la cruz de Cristo ha pagado por cada uno de tus pecados. Cristo ha sido crucificado por cada uno de tus pecados. En el libro de Gálatas dice que fue crucificado con cada una de nuestra acta que condenaba nuestra vida. Ha sido clavado con cada uno de sus pecados. No solo eso, sino que en la cruz de Cristo nos ha justificado. ¿Te acuerdas de la ilustración que Fabián usaba la semana pasada? Una ilustración buenísima. El Evangelio no nada más es que Dios nos ha perdonado de nuestro pecado, de nuestra ofensa. El Evangelio es también que nos ha investido de su gloria, de su majestad, de su santidad. En el Evangelio nos podemos presentar a Dios perfectos, sin mancha, verdaderamente justos. ¿Has escuchado a este tipo de personas que hacen algo y no sé por qué tienen la necesidad de decir, pero no me tengo que justificar?
y piensan que en su nombre tienen que justificar, se están justificando, se están asegurando que todos entendemos que no se tienen que justificar. Sabes, todos buscamos ser justificados. Esa idea de justificación es un currículum limpio, es tener lo suficiente, es estar en lo correcto, es ser presentable delante de algo. El cristianismo es la única religión donde tu justificación es dada, no es trabajada por ti, donde tú no la consigues, sino que se te regala. Ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. Déjame terminar con entonces las implicaciones. Redención, somos libres del control del pecado, de la culpa del pecado, de la idolatría de nuestros pecados. Dios ha pagado en su propiciación, nos ha demostrado que no tenemos que andar nosotros aplastados por nuestros pecados. Cristo lo pagó todo. No podemos vivir devastados por nuestros fracasos. Cristo lo pagó todo. Justificación, entonces somos hechos perfectos, somos aceptados. Hermanos, están probando esos tres frutos del Evangelio. Los han probado, han creído que son verdaderamente libres del poder del pecado, que no tienen que sucumbir a la tentación, que pueden decir no a cada uno de sus pecados, que son libres de la condenación del pecado, que pueden verse al espejo, honestamente, totalmente honestos, y verse como lo que son, y no ser aplastados por su pecado, porque reconocen que Dios lo ha pagado todo, son libres. Viven devastados, viven aplastados por su pecado, viven confiando en un Dios que muestra su justicia y que ha procurado esa justicia en sus hijos. Viven confesándose, sabiendo que son totalmente perfectos y justos delante de Dios. Una pregunta que siempre les hago y se las quiero hacer otra vez esta semana. Cuando pecas, ¿te quieres esconder de Dios? ¿Quieres otra vez tratar de acumular 5 pesos para regresar delante de Dios? ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo estás este domingo? ¿Cómo te fue la semana pasada? Sabes que no eres lo que debes de ser, y no te mientas, lo sabes, yo lo sé. Te veo y me veo a mí, lo sé. Sabes que no eres lo que debes de ser, y puedes acercarte a Dios libremente pidiéndole que te haga lo que debes de ser, porque en el Evangelio Dios provee lo que demanda. Lo sabes, has experimentado, has probado esos frutos del Evangelio. Mi oración, iglesia, que los podamos una vez más disfrutar, probar, nos podamos aferrar a esto. Padre, te doy gracias, mi Dios, por estas realidades que tú nos dejas ver, mi Dios, porque has sido tan bueno con nosotros, y te ruego que tú nos hagas, Señor, probar esa libertad que nos has dado de la culpa, la condenación, el control de nuestros pecados. Padre, que podamos sentirnos, vernos verdaderamente justos delante de ti a pesar de lo que somos. Padre, que nuestros pecados nos acerquen más a ti en quebrantamiento y confesión. Que nos, mi Dios, fortalezca nuestro amor, nuestra fe, todo lo que hace en el Evangelio. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.